hacia un nuevo estilo de vida. En tiempos de COVID es pero muy importante saber qué prueba utilizo, PCR, antígenos, cómo sé que estoy o no estoy contagiado, cuándo debo abandonar el aislamiento. Para eso tenemos el gusto de tener a nuestro querido doctor Pablo Velepucha. Doctor Velepucha es médico patólogo y médico en la parte del laboratorio, en la parte clínica. Doctor Velepucha, buenos días. Para entender las pruebas, yo creo que es claro que nuestra audiencia comprenda o hacernos entender qué es la parte de sensibilidad. O sea, qué capacidad tiene la prueba de detectar realmente el virus en una persona que está enferma. Así sería, ¿no es cierto? Sí, sí, doctor. Bueno, hay que comenzar desde el criterio que para el diagnóstico de SARS-CoV-2 existen dos pruebas, que es la prueba de antígeno y la prueba de PCR. Okay. Estas son pruebas cualitativas. Como son pruebas cualitativas, su desempeño se verifica con sensibilidad diagnóstica y especificidad diagnóstica. Okay. El día de hoy vamos a hablar sobre la sensibilidad diagnóstica. Es decir, estas pruebas me dicen si está o no está contagiado. Okay. Entonces, vamos a hablar únicamente sobre sensibilidad diagnóstica. ¿Qué es la sensibilidad diagnóstica? Es la capacidad de una prueba de detectar positivos en un grupo de enfermos. O sea, todos esos soldados están enfermos. Sí, vamos a suponer que todos estos 10 soldaditos están con COVID, están con SARS-CoV-2 infectados. Si decimos que la prueba de RT-PCR tiene una sensibilidad diagnóstica del 90%, significa que de los 10 enfermos la prueba va a detectar a 9. Y a uno le va a decir que es un falso negativo. Es decir, le va a decir que está sano, estando enfermo. Ahora, vamos a poner otro ejemplo. Si decimos que una prueba, por ejemplo, una prueba de antígeno en pacientes asintomáticos tiene una sensibilidad del 40%. Usualmente la prueba de antígeno se hace específicamente con síntomas, en pacientes sintomáticos. Pero ¿qué es lo que pasa si hacemos en pacientes asintomáticos? Que no tienen síntomas, que no tiene síntomas, la de antígenos, esta va a tener una sensibilidad incluso menor al 40%. En algunos estudios hay menor al 20%. Significa que de 10 pacientes contaminados que no tienen síntomas, les hago una prueba de antígeno, esta me va a poder detectar a 2 o 3 pacientes, les va a decir que están positivos, y a estos 7 les van a decir que son falsos negativos, son falsos negativos, es decir, que tienen la enfermedad, pero la prueba me va a decir que no. Da una falsa seguridad. Sí, y da una falsa seguridad. Hagamos un ejemplo. Las pruebas caseras, Doc, que se hace o que se están haciendo en algunos lugares. ¿Qué pasa con las pruebas caseras en este concepto? En este concepto. Primero, las pruebas de antígeno son pruebas rápidas, son pruebas que utilizan una tecnología que se llama inmunocromatografía, que sirven para detectar una proteína específica del virus, que es la proteína de nucleocápside. Es decir, no es esta... No es la patita, no es el spike, sino es la parte cáscara, azul. Es la cáscara. Sí, es la parte azul. Okay. Entonces, esta prueba de antígeno tiene su mejor desempeño en pacientes con síntomas. En pacientes con síntomas tiene un desempeño mayor al 85%. En pacientes sintomáticos, de 2 a 5 días luego del inicio de síntomas. En pacientes asintomáticos... O sea, que están bien, que solo quieren saber, ¿estaré contagiado o no? Quiero irme a una fiesta y quiero ver si estoy bien. Me hago una prueba de antígeno. Quiero reunirme con mis familiares, voy a hacerme una prueba de antígeno en la casa. En estos tiene un desempeño muy bajo. ¿Cómo cuánto? Como le dije, incluso del 20%. O sea, ¿qué quiere decir ahí? Que de 10 pacientes que tienen la enfermedad pero que no tienen síntomas, la prueba únicamente va a detectar a 2. Y a 8 les va a decir que están negativos, que no tienen el virus teniéndolo. Entonces existe una guía del OMS que nos da unos requisitos específicos. ¿En qué personas se hace y en qué personas no se hace? Vamos ahora sí a responder, querido doctor. Véngase un poquito más de acá, algunas preguntas, tomando en cuenta los conceptos que hemos hablado. A ver, Doc, ¿cuándo yo debo salir del aislamiento? Debo salir del aislamiento, pero sobre todo, la pregunta sería, ¿cuándo y qué prueba tengo que hacerme para salir del aislamiento? Este último año, en el 2022, salió el uso racional de pruebas diagnósticas en el contexto de la epidemia. Es una guía de la OMS. Esta es muy clara. Para salir del aislamiento no tengo que realizar ninguna prueba. Ni PCR. Ni antígeno, peor aún anticuerpos. El único requisito es dividir a los pacientes. Es muy importante esto. Pacientes sintomáticos y pacientes asintomáticos.
Esto incluso lo dice el Ministerio de Salud Pública. Okay. ¿Qué pasa con los pacientes asintomáticos? Los pacientes asintomáticos pueden salir del aislamiento 7 días luego de su prueba diagnóstica positiva, sea RT-PCR o antígeno. Es decir, yo me hago una prueba de PCR, me sale positiva, no tengo síntomas, y 7 días luego de ese PCR yo puedo salir del aislamiento sin riesgo de contaminación con nadie. En pacientes sintomáticos, 7 días luego del inicio de síntomas, hay pacientes que tienen por esos 7 días con fiebre. Están con fiebre. Entonces dice, y 3 días adicionales del último periodo de fiebre. Que incluso hay pacientes que está totalmente documentado que tienen de 8 a 14 días de fiebre. Entonces eso dice la OMS. Pero hay pacientes en cambio sintomáticos, pero que tienen otra clase de síntomas menos fiebre. 7 días luego del inicio de síntomas y adicional 3 días adicional de su último periodo de fiebre. En sintomáticos. En otras palabras, Doc, ¿cómo sé que ya no contagio? Repitamos nuevamente, no importa, doctor, la cuestión es que quede claro. Yo ya salgo de aislamiento, pero tengo miedo de contagiar a mi mamá, a mis hermanos o a la gente que estoy. ¿Cómo sé que ya no estoy contagiando si no me hago una prueba, si no es necesario hacerse una prueba? Dividirlos a los pacientes. Pacientes asintomáticos y pacientes sintomáticos. Pacientes asintomáticos, 7 días luego de su resultado de PCR o antígeno positivo. Sale. Y pacientes sintomáticos, 7 días luego del inicio de síntomas, adicionando 3 días adicionales de su último periodo de fiebre. Obviamente, tienen que salir con sus medidas de protección adecuadas, con mascarilla, con distanciamiento, o sea, con toda la bioseguridad necesaria. Vamos, Doc. Vemos algunos aspectos acerca de las pruebas caseras, aunque usted ya lo explicó más, pero hay un detalle interesante en esto. ¿Qué pasa? ¿Qué dice el ministerio? ¿Qué dicen las entidades de control en cuanto a las pruebas caseras, Doc? Primero, a nivel nacional no hay una autorización para realizar estas pruebas caseras. Este documento muy interesante y muy bien hecho del Ministerio de Salud son los lineamientos para el uso y ejecución de pruebas rápidas de antígeno para COVID. Las pruebas de antígeno son las que están aquí, las pruebas caseras son las pruebas que están aquí. Entonces, ¿qué es lo que dice? Establecer un lineamiento para uso o ejecución de pruebas rápidas que cuenten con el servicio de laboratorio de análisis clínico. Es decir, únicamente los laboratorios clínicos están autorizados a hacer ensayos de pruebas de antígeno y RT-PCR. Hay que recalcar mucho en esto porque es muy preocupante. Existen incluso dueños de empresas que compran antígenos e intentan realizarle a sus empleados. ¿Por qué? Por no utilizar los servicios de laboratorio. Existen a veces colegios, existen escuelas que hacen el mismo procedimiento y esto va totalmente en contra de lo que dicen las entes reguladoras a nivel nacional. Eso es una cosa, Doc. Ahora la otra. Aquí nosotros tenemos 2 hisopos. Hicimos una prueba en nuestro laboratorio, ¿no es cierto? Este es del hisopo, ¿para qué? Nasal. Esto es un hisopo nasal y este es un hisopo nasofaringio. ¿Qué es lo que dice la CDC en cuanto de toma de muestras para antígeno y para PCR? Que tiene que ser de vías aéreas altas, es decir, puede ser nasal y puede ser nasofaringio, pero los desempeños son diferentes. ¿Qué quiere decir desempeño, sensibilidad. Doctor? O sea, la capacidad de la prueba de detectar el virus. Entonces, en el laboratorio, en nuestro laboratorio, siempre hacemos una verificación de cualquier ensayo que vayamos a realizar. Hicimos una verificación con un hisopo nasal en una prueba X de antígeno, comparándola al mismo tiempo con una toma de muestra nasofaringio mediante PCR. O sea, le sentaron a la persona, le pusieron aquí el nasal y al otro lado el nasofaringio y se llevaron para ver qué pasó. Le llevamos uno para hacer PCR y otro para hacer antígeno. ¿Pero para qué? Prueba rápida. Para ver cuán buen es la toma de muestra, cuán buena es la toma de muestra y cuán bueno es el ensayo, cuán bueno es la prueba que nosotros tenemos de antígeno. Y tuvimos este resultado. Vimos que tuvo una sensibilidad muy baja. Vimos que tuvo una sensibilidad en la toma de muestra nasal para antígeno. Es necesario recordar o es necesario hacerles conocer que este estudio lo hicimos en pacientes sintomáticos, porque no hubiera tenido sentido hacerlo en pacientes asintomáticos, porque ya sabemos que la prueba de antígeno tiene un bajo desempeño. En conclusión, Doc,
hacerse prueba nasal no es tan seguro como hacerse nasofaringea en un laboratorio. Claro, porque miren lo que hacemos nosotros. Esta prueba nosotros le dijimos al proveedor, no la vamos a introducir en nuestro sistema de laboratorio, tiene un bajo desempeño y seguimos buscando. Actualmente estamos realizando la verificación de otra prueba de antígeno mediante hisopado nasal y tiene un buen desempeño. Próximamente les podré mostrar el estudio. Pero esto es de lo que se encarga un laboratorio, de dar seguridad al paciente cuando va a hacerse un examen. Entonces, nosotros antes de dar al mercado de laboratorio alguna prueba, nosotros hacemos este proceso de verificación. Chévere, Doc. ¿Cómo sé? Algunas personas, Doc, querrán saber, ¿y cómo sé que tuve COVID? Porque puede haber sido asintomático, me vacuné. ¿Qué prueba me sirve para saber si algún rato, a pesar de que no he tenido síntomas, solo quiero saber si tuve COVID o no? Ya. Entonces vamos ahora con la parte de anticuerpos. Ya. ¿Qué es un anticuerpo? Es una defensa que genera nuestro organismo contra algo extraño que ha ingresado. ¿Puede ser anticuerpos contra la patita? Sí. Ahora, los anticuerpos que nosotros creamos van contra dianas específicas de lo que ha ingresado. Ya. Estas dianas se llaman epítopes. Ya. Entonces, los epítopes principales del SARS-CoV-2, este es un SARS-CoV-2, van a ser proteínas. Esta azul es la proteína de nucleocápside. La cascarita. Y esta rojita es la proteína spike. La patita. ¿Cuál es el fin de las vacunas? Es crear anticuerpos anti-spike. Sería justamente aquí. Sí. Acá. Entonces, ¿sí? Entonces, para eso me hago una prueba anti-spike y veo si la vacuna ha creado anticuerpos contra la hepatita. Ya, estamos bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando una persona se ha infectado? Ya. Cuando una persona se ha infectado, no crea únicamente los anticuerpos anti-spike contra las patitas, sino crea un anticuerpo adicional que es el anticuerpo contra nucleocápside. Contra la cascarita del virus. Contra la cascarita del virus. Entonces, yo soy una persona que hace unos 6 meses tuve unos 3 meses tuve un síndrome gripal. No me hice nunca la prueba de antígeno, y me quedé con la duda. Ni de PCR. Me vacuné, pero me quedé en la duda. ¿Tuve o no tuve COVID? Ya. Lo que me puedo hacer es una prueba de anticuerpos contra nucleocápside, que es esta de aquí. ¿Cómo se llama eso? ¿Anticuerpos totales? Es anticuerpos totales. Son inmunoglobulinas G, A y M que van específicamente contra la proteína de nucleocápside. En resumidas cuentas, para saber si crea anticuerpos contra la vacuna, anti-spike, prueba. Si para saber si algún rato tuve COVID, a pesar que posiblemente me pareció que me dio o no me dio, anticuerpos totales. Sí. Y vamos con la última pregunta, Doc. ¿Cuándo hacerse una PCR y cuándo hacerse una de antígenos? ¿Ya? La prueba de PCR la van a hacer pacientes que probablemente tuvieron un nexo muy cercano a una persona que está con contagiada. COVID. Nexo cercano no es como en el momento actual que estamos nosotros, sino nexo cercano es haberme sacado la mascarilla, estar conversando juntos en un ambiente cerrado y me dice esta persona, ¿sabes qué? Tuve COVID, te sugiero que te hagas la prueba. Entonces, ¿yo qué hago ese rato? Yo ese rato no me voy a hacer la prueba, si yo tuve contacto ayer. Tengo que esperar 5 días. Por lo menos. Por lo menos, no tengo síntomas, espero 5 días y me hago una PCR. Ya, esa es la manera de cuando no tengo síntomas. Cuando no tengo síntomas. Ya, ahora, cuando estoy con síntomas, calofrío, fiebre, ¿qué debería hacer, Doc? En esos pacientes que tienen síntomas de 2 a 5 días luego del inicio de síntomas, la prueba adecuada es PCR, pero también me puedo hacer la prueba de antígeno. Tiene una alta sensibilidad diagnóstica en pacientes sintomáticos. O sea, con síntomas puede ser antígenos o PCR. Sin síntomas puede ser PCR. Las dos entre 1 a 5 días después o 4 días después mejor. Sí, de 5 a 7 días después del primo contacto. Doctor Belepuche, Dios le pague por haber estado con nosotros. Ya regresamos aquí en breves instantes. Soy el doctor Marco Albuja y quiero invitarlos a mis centros médicos, donde encontrarán modernas instalaciones, más de 35 especialidades médicas. Tenemos laboratorio clínico, sala de procedimientos, imagen y radiología. Contamos con óptica, rehabilitación y odontología. Estamos ubicados en la avenida Amazonas de Río Coca o llámanos al 5960 y visita nuestra página web. ¿Qué es la medicina del estilo de vida? Es una especialidad médica basada en evidencia que utiliza la alimentación, el ejercicio, el sueño, hidratación y hábitos correctos de vida para revertir enfermedades crónicas. ¿Quiere revertir su hipertensión, revertir su diabetes, bajar de peso y tomar menos medicación? Nosotros te devolvemos tu salud. Llámanos o visita nuestra página web. Yo te cuido.